La embajadora Elena Vázquez se encontraba en el centro de la sala del Gran Consejo. Sobre ella, miles de extraterrestres. Los representantes se sentaron en filas circulares, que se extendía hacia el techo de la cúpula. Sus ojos la observaban con expresiones que van desde el aburrimiento hasta el desprecio abierto. Ella había dado el mismo discurso 3 veces antes. Cada vez se reían. Honorables miembros del Consejo, comenzó Elena. Su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Estómago. La humanidad ha servido a la Consejo Galáctico fielmente por 47 años. Hemos trabajado sus mentes. Protegiste tus rutas comerciales y moriste defendiendo sus colonias. Les preguntamos nuevamente por una representación igualitaria y plena. Derechos de ciudadanía para todos los mundos humanos. Una risa sonora como un chasquido se extendió a través de la cámara. Alto canciller. Besrat, una criatura alta con plata, piel y antebrazos, se inclinó hacia adelante sobre su trono elevado. Su rostro tenía algo. Eso parecía una sonrisa pero más cruel. Embajador Vázquez, dijo, su traductor haciendo que su voz suene suave y educada. Su especie ha sido de hecho útil, como son útiles los animales fuertes. Pero debes entender cuál es tu lugar. Tú. Vienen de un mundo de muerte, un planeta salvaje, que cría criaturas salvajes. No podemos permitir que tales seres tengan poder en espacio civilizado. Elena sintió sus manos apretar los puños. Los obligó a relájese. No somos salvajes, canciller. Somos personas. Te merecemos lo que mereces. Lo que elegimos ofrecerte. Besrat. Interrumpido. Este consejo ha hablado. Solicitud denegada. De nuevo, más risas. Resonó por la cámara. Elena miró hacia los miles de extraterrestres, viendo las mismas expresiones despectivas que tenía visto durante años. Nunca volverían a ver humanos como iguales. Nunca dejarían de viendo la Tierra como un mundo de pesadilla que, de alguna manera, produjo vida inteligente. Ella se dio la vuelta y salió de la cámara. Su mandíbula estaba apretada por la frustración. 3 días más tarde, todo cambió. Almirante. Marcus Chen se sentó en la silla de mando de el UHNS Valiant, observando la situación de emergencia. Señal en su pantalla. Sus ojos oscuros estaban fijo en el punto rojo parpadeante que representó al barco colonial Meridian. Esperanza. 10.000. Civiles, familias, niños menores de ataque de piratas en un consejo controlado. Espacio. ¿Cuánto tiempo hasta que los alcancemos? Marcus preguntó. 2 horas a máxima potencia. ¿Señor? Su oficial de navegación respondió. Y. La patrulla más cercana del consejo. 16 horas. Fuera, almirante. Han reconocido la llamada de socorro, pero nos ordenó mantener la posición. Marcus sintió hielo en sus venas. Nos ordenó retirarnos. Hay 10.000 personas muriendo allí afuera. Sí, señor. Orden directa del Consejo. Comando. Dicen que no estamos autorizados para operar en este sector por un largo tiempo. Momento. Marcus se quedó mirando la pantalla. Él pensó en su hija, que sería aproximadamente la misma edad que algunos de ellos. Niños en el Meridian Ope. Él pensó en el juramento que hizo. Proteger vidas humanas. Entonces pensó sobre las consecuencias de desobedecer a un orden directa del Consejo Galáctico. Su mano se movió hacia el panel de comunicaciones. Entonces se detuvo. Mantenga la posición, dijo. Dijo en voz baja. Las palabras sabían a veneno. Durante 14 horas, Marcus y su tripulación observó las señales del meridiano. La esperanza se debilitó. Escucharon los mensajes desesperados, los gritos, silencio final. Cuando la patrulla del Consejo
Finalmente llegaron y encontraron 8.742 cuerpos flotando en el espacio. Los piratas habían desaparecido hacía tiempo. El Consejo emitió una declaración expresando su pesar y prometiendo una investigación. Ellos mencionó que habían sido barcos humanos. Cercano, pero con protocolos seguidos adecuadamente. Al no entrar en espacios restringidos. Eso, por la noche, Marcus se sentó solo en sus aposentos, mirando la lista de nombres. Tantos niños. Llevaba 2 horas. Fuera. 2 horas. Y no había hecho nada. Su panel de comunicación emitió un pitido. Un mensaje de tierra. Prioridad máxima. Solo para los ojos. Marcus. Lo abrí. No había mucho tiempo. Explicación. Sin discurso político. Solo. Una palabra en texto blanco sobre fondo negro. Pantalla. Soberano. Él entendió. Inmediatamente. La tierra había hecho su decisión. Habían terminado de rogar por respeto. Hecho siguiendo reglas que consiguieron. Su gente asesinada. Basta de ser tratado como seres inferiores. Marcus se puso de pie y caminó hasta su ventana y miró hacia afuera. Estrellas. En algún lugar allá afuera, la galaxia. El Consejo se sentó en sus mundos seguros, convencidos de su superioridad. Ellos pensaban que los humanos eran animales útiles, peligrosos, pero controlables. Eran a punto de descubrir que estaban equivocados. Dentro horas, cada nave humana en la galaxia. Recibí el mismo mensaje. Los diplomáticos empacaron sus pertenencias. Comercio. Los buques cambiaron de rumbo. Buques militares. Comenzaron a moverse en formación. El llamado fue total y absoluto. Elena observó, desde la ventana de su apartamento como humano. Las lanzaderas se elevaron desde la capital del Consejo. Mundo. Había pasado 15 años aquí, tratando de construir puentes entre la humanidad y la galaxia, tratando de ganarse el respeto. Con paciencia y diplomacia, todo por nada. Su asistente, un joven, llamado David, entró en la habitación. Embajador, nuestro shuttle sale en 30 minutos. Minutos. ¿Estás listo? No sé si. Siempre estaré preparado para lo que venga después. Elena dijo suavemente. ¿Crees que lo harán? ¿De verdad lo harías? ¿Ir a la guerra? Pensó Elena. Sobre la esperanza meridiana, sobre la miles de humanos que habían muerto. Los años mientras el Consejo miraba a él. De otra manera. Sobre cada insulto, cada despido, cada vez que los llamaban. ¿Animales o salvajes? Sí, dijo ella. Yo. Creemos que hemos pasado el punto de no retorno. El almirante Chen se encontraba en el puente de su nave como toda la flota de defensa terrestre. Reunidos cerca de Júpiter. 31 buques de guerra, cada uno construido en la Tierra. Astilleros orbitales. Se veían diferentes. De los buques del Consejo. Más pequeños, más mezquinos. Diseñado por personas que entendían la guerra. Todos los barcos reportándose listos. Almirante. El primer oficial anunció. Marcus asintió. Abrió un canal para todos los vasos humanos. Y a cada relé de comunicación en él. Galaxia. Lo que dijo a continuación se escucharía. A través de cientos de sistemas estelares. Esto es. Almirante Marcus Chen del Soberano de la Tierra. Flota. Durante 47 años, la humanidad ha servido. El Consejo Galáctico. Hemos seguido. Sus leyes, respetaban su autoridad. Y murió por sus intereses. Preguntamos. Solo por la dignidad básica y la igualdad de derechos. Nos lo negaron. Hace 3 días, 10.000 humanos. Los civiles fueron asesinados mientras el Consejo. Las fuerzas nos ordenaron no ayudarlos. Esto, el Consejo nos ha demostrado que nunca lo haremos. Ser más que esclavos ante sus ojos. Por lo tanto, la humanidad se retira formalmente. Del Consejo Galáctico. Reclamamos nuestra
Derecho a existir como seres libres e iguales. Exigimos una disculpa formal y reparaciones. Por nuestros muertos, y el reconocimiento de nuestros. Soberanía. Tiene 72 horas para responder. Hizo una pausa, mirando los rostros. De su tripulación, jóvenes y viejos. Diferentes. Colores, diferentes fondos, pero todos. Humanos, todos listos para luchar por sus futuro. ¿Y si se niegan? ¿Alguien? Preguntó. Marcus volvió a la vista. Pantalla donde brillaban estrellas distantes. Contra el negro. Entonces aprenderán lo que realmente significa enfadar a una especie. De un mundo de muerte. Fin del mensaje. La transmisión se extendió por toda la galaxia en la velocidad de la luz. En 1000 mundos, los extraterrestres observaban con asombro o ira o miedo. En la Tierra, miles de millones de los humanos observaban con algo que se sentía como una esperanza mezclada con terror. No lo hicieron. Saber si podrían ganar una guerra contra él. Toda la galaxia. Pero sabían que estaban. Ya basta de ser víctimas. Alto Canciller. Besrat recibió el mensaje en su aposentos privados. Lo vio 2 veces. Sus 4 manos golpeando contra su escritorio. Con irritación. Luego sonrió. Humanos. Finalmente estaban mostrando su verdadera naturaleza. Violento, agresivo, exactamente lo que él siempre decía que lo eran. Abrió una canal hacia los militares del Consejo. Comando. Reúne una flota de represión. 47 barcos deberían ser suficientes. Es necesario recordarles a los animales su lugar. Si se resisten, destruyelos. Es hora de que la galaxia vea lo que le pasa. Mortífagos que olvidan que son inferiores. A medida que la flota del Consejo comenzó a movilizarse, ninguno de los 2 lados sabía que estaban a punto de para iniciar una guerra que cambiaría el galaxia para siempre. El Consejo. La flota de represión llegó al límite de el sistema Saúl exactamente 72 horas después. Mensaje del almirante Chen. 47 buques de guerra. Abandonó los viajes más rápidos que la luz. Cerca de la órbita de Plutón. Sus cascos relucientes. Con las orgullosas insignias de una docena. Especies diferentes. El comandante Selnot. El veterano oficial Celtari. Se sentó en su silla de mando con total confianza. Esto terminaría rápidamente. Abre una canal hacia las naves humanas. Ordenó. En su pantalla de visualización, el rostro del almirante Chen apareció. Selnot notó al humano. Parecía cansado. Bien. Ya estaban. Miedo. Almirante humano. Selnot comenzó, usando el tono que se usaría con un niño que se porta mal. El Consejo rechazó tus demandas. Te mantendrás firme. Baja tus fuerzas militares. Regresa a espacio del Consejo y someterse a las normas adecuadas. Autoridad. Si cumple dentro de los próximos. Hora, mostraremos misericordia. Si te resistes, te aplastaremos. Esos son tus únicos opciones. Marcus Chen le devolvió la mirada. Con esos extraños ojos mirando hacia adelante. Ojos de depredador, pensó Seln con disgusto. El humano se quedó callado por un largo rato. Momento. Entonces habló. Comandante. ¿Lo hizo? Sabes que la Tierra ha pasado 3 y 12 mil millones de años tratando de matar todo. ¿Quién vive en él? Volcanes, terremotos, huracanes, edades de hielo, impactos de meteoritos, animales que evolucionaron, específicamente para cazar otros animales, enfermedades que saltan entre especies. Nuestras. El mundo nos ha lanzado todo. Y. Sobrevivimos a todo. No sobrevivimos por huyendo. Sobrevivimos luchando. Atrás. Al negarse a rendirse. Convirtiéndose en el más testarudo y peligroso. Especies que nuestro planeta podría crear. Selnot. Sintió que las placas de su cuello se elevaban por la irritación.
¿Tiene algún sentido esta lección de historia? El punto, dijo Marcus suavemente, es que enviaste 47 barcos para intimidar a especies que evolucionaron luchando por un solo día de existencia. Hiciste error, comandante, y ahora te vas. Para pagarlo. El canal cerró. Selnous se rió. Todos los barcos luchan. Formación. Enseñemos a estos animales una lección que no olvidarán. El consejo. La flota avanzó en el estándar. Patrón de ataque. Una hermosa exhibición de movimiento coordinado perfeccionado a lo largo. Siglos. Tenían números, superior, potencia de fuego y generaciones de militares. Tradición. Esto sería fácil. Entonces los barcos humanos se movieron y todo. Selnot creía que sabía sobre el espacio. El combate cambió. Las naves terranas. No formaba líneas claras ni seguía ninguna patrón que reconoció el consejo. Se dispersaron como un banco de peces. Cada barco se mueve independientemente a velocidades que deberían haber convertido a sus tripulaciones en pegar de las fuerzas G. El oficial táctico de Selnot estaba gritando algo sobre las tasas de aceleración que superó los límites de seguridad por factores de 3 o 4. Imposible, Selnot, murmuró. Los seres vivos no pueden sobrevivir. Esas fuerzas, pero podrían porque ellos vinieron de un mundo con niveles superiores. Gravedad. Porque sus cuerpos estaban diseñado para soportar el castigo que mataría a la mayoría de las especies. Porque la evolución los había construido para perdurar. El primer barco humano, un destructor llamado Indomable, se zambulló directamente a través de la formación del Consejo. Selnot ordenó a su naves para disparar rayos de energía lanzados. Las armas de partículas estándar que tenían. Dominó la guerra galáctica durante 1000 años. Golpearon al Indomable. Escudos y armaduras. La nave humana se mantuvo. Vienen los escudos que absorben la daños, informó su oficial táctico en confusión. La composición de su armadura es y no entiendo estas lecturas. No son materiales estándar porque no lo son. Destinado a tus armas. Marcus Chen. Una voz llegó por el canal abierto. La armadura está diseñada para sobrevivir al reingreso. A través de la atmósfera de la Tierra, para resistir impactos de meteoritos, para tomar el castigo que vaporizaría tus naves. Construiste sus naves para la guerra civilizada. Nosotros construimos el nuestro para sobrevivir al infierno. El Indomable contraatacó, pero no con energía. Vigas, pero con trozos de metal macizo. Acelerado a una fracción de luz. Velocidad, cañones de riel, armas cinéticas que el Consejo había sido abandonado hacía siglos. Es demasiado primitivo. Las babosas atravesaron escudos del Consejo como si no existieran. A la física no le importaban los campos de fuerza. Un trozo de metal moviéndose a 50 kilómetros por segundo. Llevaba más fuerza destructiva que cualquier otra arma de energía, y no pudo ser desviados por los campos magnéticos que protegido contra rayos de partículas. 3. Los barcos del Consejo murieron en los primeros 30 segundos. Selnot observó con horror cómo su hermosa formación se derrumbó en caos. Había barcos humanos por todas partes, moviéndose de maneras que no deberían ser posible, disparando armas que pasaron por alto. Cada sistema de defensa del Consejo. Poseídos. Lucharon como si lo hubieran hecho. Se volvió loco, tomó riesgos sin sentido. El comandante lo permitiría. Pero no lo hicieron. Una locura. Estaban dispuestos a empujar límites que otras especies no pudieron sobrevivir. La capitana Sara Okonkwo pilotó el Indomable a través de una lluvia de armas de fuego, su corazón latía con fuerza, pero sus manos firmes. Su copiloto, el teniente Hayes, estaba gritando objetivos y amenazas, su voz rápida y
Eficiente. Esto era lo que tenían. Entrenados para esto. Esto era lo que hacían los humanos. Mejor. Se adaptaron. Sobrevivieron. Ellos. Ganó. Capitán, hemos sufrido daños en el lado de babor. Hayes informó. Brecha en el hall. En las secciones 7 a 9. Equipos de reparación. Están respondiendo. Manténos en movimiento. Sara. Ordenó. Si nos detenemos, morimos. Ella vio una. El consejo Dreadnought se adelanta fácilmente 2 veces. El tamaño de su nave. Sus armas eran. Girando hacia ella. Un comandante normal. Se habría alejado, buscando seguridad. Sara empujó el acelerador hacia adelante y apuntó directamente hacia él. Capitán Hayes. Preguntó nerviosamente. «¿Confía en mí?», dijo Sara. El indomable aceleró directamente a el Dreadnought. Las naves del Consejo podían moverse rápido en líneas rectas, pero no podían maniobrar rápidamente. Estaban construido para batallas de largo alcance donde los barcos intercambiaron disparos desde distancias seguras. El Dreadnought intentó llevar sus armas a Oso, pero Sara estaba demasiado cerca, moviéndose demasiado rápido. Esperó hasta el último momento. Posible segundo, luego disparó todo. Ella había entrado directamente en el Dreadnought. Sección de mando. Proyectiles de cañón de riel. Misiles, incluso su defensa puntual. Láseres. Los enormes escudos de la nave. Parpadeó y falló bajo él. Asalto concentrado. Su puente explotó en una bola de fuego. Entonces Sara tiró al indomable hacia un giro que hizo que su visión se oscureciera en los bordes. De las fuerzas G escuchó a Hayes gruñir. Con dolor a su lado, pero sobrevivieron. El giro y el Dreadnought quedó lisiado. Detrás de ellos, por todo el campo de batalla, se desarrollaron escenas similares. Naves humanas sufrieron daños, pero siguieron luchando. Embistieron a los barcos enemigos cuando corrían. Sin municiones. Usaron la tapadera de campos de escombros y zonas de radiación que los sensores del Consejo no pudieron penetrar. Pelearon sucio, pelearon inteligentemente y luchó sin piedad. El comandante Selnot intentó reagrupar sus fuerzas, pero fue como herir a animales asustados. Los barcos fueron diseñados para fines organizados. Batallas entre fuerzas civilizadas. No. Este caos, no este salvajismo. Todo. Barcos, retírese al punto de reunión Delta. Él ordenó, con voz temblorosa. Necesitamos reforma, y un misil humano golpeó los motores del barco. La explosión arrojó a Selnot desde su silla. Las alarmas sonaron. Por todo el puente. Estaban muertos en espacio. A través de su pantalla rota, observó cómo la flota humana se reagrupaba con velocidad imposible. Habían perdido barcos. También podía ver los restos en llamas, a la deriva por el espacio. Pero ganó, de alguna manera, contra un número superior. Habían ganado. 4 horas después de la batalla. Terminó. 44 barcos del Consejo fueron destruidos o paralizados. 3. Logró escapar de regreso al espacio del Consejo. La flota humana había perdido 9 naves y sufrió graves daños en la mayor parte de otros, pero mantuvieron el campo de batalla. El rostro del almirante Chen apareció en cada pantalla de vista de trabajo en el sistema. Él parecía exhausto, triste incluso, pero determinado. Al Consejo Galáctico, él dijo: enviaste una flota para aplastarnos, recuérdanos nuestro lugar. En cambio, tú aprendiste algo importante. Aprendiste que los habitantes del mundo de la muerte no se rindan. Nosotros. No te rompas. No sabemos cómo. Tú puedes. Envía más barcos si quieres. Envía 100. Envía 1000. No lo hará. No cambies nada. No somos tus esclavos.
Ya no somos tus animales. Somos seres libres y lucharemos por nuestros. Libertad hasta nuestro último aliento. Él hizo una pausa, sus ojos duros como el acero. Tú. Nos llamaron habitantes del mundo de la muerte como si fuera un insulto, como si debiéramos avergonzarnos de ello. ¿De dónde venimos? Pero no somos avergonzados. Estamos orgullosos. La tierra nos creó fuerte. Nos hizo sobrevivientes. Y ahora, aprenderás lo que eso realmente significa. El mensaje difundido por toda la galaxia dentro. Horas. Las reacciones variaron enormemente. Algunos. Las especies se alegraron, viendo la esperanza de que el consejo podría ser impugnado. Otros. Tembló de miedo, preguntándose qué eran estas cosas. Los humanos violentos podrían hacer lo siguiente. Y algunos, al igual que el gran canciller Bexarat, sintió solo rabia. Estaba en sus aposentos privados, viendo las imágenes de la batalla por la tercera vez. Sus manos temblaban con ira. ¿Cómo se atreven estos primitivos a derrotar una flota del Consejo? ¿Cómo se atreven a humillar la civilización más grande de la galaxia? Convocada al Consejo de Guerra, ordenó: ayuda. Movilizar la armada de purificación. Cada nave, cada arma. No me importa lo que cuesta. Estos humanos serán destruido y la galaxia recordará. ¿Qué pasa con los mortífagos que olvidan su lugar? Su ayudante dudó. Hola, canciller. La armada de la purificación no se ha desplegado en 300 años. Seguramente hay otras opciones. Hazlo. Besrat gruñó. Y prepara el rompemundos. Plataformas. Si estos animales quieren la guerra, les daremos guerra. Y cuando estemos una vez hecho esto, la tierra no será más que polvo y recuerdos. En la tierra, miles de millones de personas vieron las imágenes de la batalla. Vieron. Sus barcos luchan contra adversidades imposibles. Vio a humanos morir defendiendo su libertad. Y ellos sabían que esto era solo el comienzo. El consejo volvería. Con más fuerzas. Vendrían con furia y venganza. Pero los humanos se habían enfrentado. Extinción anterior. Habían sobrevivido al hielo. Siglos y plagas y todo desastre. Su mundo podría arrojarlos sobre sus cabezas. Sobrevivirían a esto también. Tenían, porque la armada de purificación, reunidos en el borde del espacio del Consejo, como una tormenta oscura, 300 buques de guerra de 12 diferentes especies todas unidas bajo una sola propósito de aplastar la rebelión de la humanidad. Cálido maestro Krelnak del Critian. El imperio comandaba la flota. Una batalla. Soldado curtido que había luchado en 17 campañas. Miró a los reunidos. Fuerzas con satisfacción. Esto no fue un acción policial o una advertencia. Esto fue guerra total. Todos los barcos reportan estar listos. Maestro de armas de guerra, su segundo al mando, anunció. Bien. Krelnak retumbó. La especie era grande y estaba fuertemente blindada. Evolucionaron a partir de herbívoros que habían aprendido para trabajar juntos contra los depredadores. Nosotros. Saltó al sistema Saúl en una hora. Recuerda tus pedidos. Desactiva sus fuerzas militares. Ocupan su hogar. Mundo. Muestra misericordia a los que. Rendición, pero sin piedad para aquellos que. Resistir. La flota saltó, abriendo agujeros. En realidad, cruzar la distancia hacia tierra en un instante. Surgieron en el sistema Saúl, esperando una batalla feroz. Esperando que la flota humana defienda su hogar desesperadamente. En cambio, ellos. No encontré casi nada. Barrido de sensores. Krelnak ordenó. Varios civiles. Estaciones detectadas cerca de la luna de la Tierra y alrededor de Júpiter. Firmas energéticas. Sugiere que hay varios millones de humanos en esos ubicaciones. Pero los buques militares, el
El oficial del sensor hizo una pausa. Solo 3 naves. En órbita alrededor de la Tierra. El resto de sus. La flota se ha ido. Krenak sintió que su batalla. Las placas se mueven con inquietud. ¿Dónde estaban? ¿Humanos? No abandonarían su hogar. Mundo. ¿Lo harían? El maestro cálido era. Recibiendo una transmisión desde la Tierra. El rostro del almirante Chen apareció en él. Pantalla. Estaba de pie en el puente de un barco. Que se veía diferente a antes. Más nuevo, más grande. Detrás de él, Krelnak. Podría ver una tripulación trabajando en silencio. Eficiencia. Cálido maestro Krelnak, dijo Chen. Bienvenido al sistema Saúl. Como puede ver, no estamos aquí para conocerte. Eso es, porque aprendimos algo importante. De tu último ataque. No puedes ganar un. La guerra se hace defendiendo. Se gana haciéndola. El enemigo tiene miedo de atacar en el primer momento. Lugar. ¿De qué estás hablando? ¿Humano? Preguntó Krylnok. Chen sonrió. Pero no era una expresión feliz. Era la sonrisa de alguien que había hecho una decisión terrible y comprometido con ella. Completamente. Estamos hablando del hecho de que, mientras reunías tu flota, nuestra, los barcos se estaban dispersando por todo el Consejo. Espacio. En este momento, las fuerzas de ataque humanas están en posición cerca de 15 de sus más mundos importantes. No tus militares, bases, su infraestructura civil, sus centros comerciales, su gobierno. Centros. Krnak sintió hielo en el estómago. No te atreverías. Trajiste 300 buques de guerra para destruir nuestro hogar. Chen respondió. ¿Qué creías exactamente que? ¿No te atreverías? Querías enseñarnos una lección sobre nuestro lugar en la galaxia. En cambio, estás a punto de aprender qué sucede cuando acorralas a un depredador. Cuando amenazas todo lo que un ser humano ama. No solo contraatacamos. Nos aseguramos. Nunca más podrás amenazarnos. La transmisión terminó. Krennic inmediatamente abrió canales para el mando del Consejo. El caos lo recibió. Los informes lo inundaban. Desde el otro lado del espacio del Consejo. Humano. Los barcos atacaban estaciones comerciales. Destruyendo depósitos de suministros militares. Golpeando los relés de comunicaciones. Ellos no estaban atacando a civiles, pero estaban desmantelando sistemáticamente el infraestructura que albergó al Consejo. Juntos. Y entonces llegó la peor noticia. Una flota humana había aparecido cerca de Seltar. Prime, el mundo capital del Consejo. El sede del gobierno galáctico, la más. Planeta fuertemente defendido en el espacio conocido. Estimado maestro, estamos recibiendo nuevos pedidos, dijo su oficial de comunicaciones. Estamos. Volver inmediatamente a defender el capital. Krnak miró la tierra, colgando pacíficamente en el espacio delante de ellos. Ellos había traído suficiente potencia de fuego para romper el planeta aparte. Pero si lo hicieran, la humanidad respondería destruyendo mundos del Consejo en venganza. Significaría genocidio de ambos bandos. Guerra total. Todos los barcos se preparan para saltar de regreso a Seltar. Prime ordenó a regañadientes. La armada de la purificación desapareció tan rápido como había llegado, corriendo hacia defender su propio hogar. En Júpiter, el almirante Chen se encontraba en el puente del UHNS Retribution, vigilando al Consejo. La flota se retira. A su alrededor. Su mando. La tripulación dejó escapar un suspiro de alivio. La táctica. Habían funcionado. Habían convencido a la Consejo que la flota de la Tierra se dispersó a través de la galaxia, obligándolos a tirar. Regresar para defender su propio territorio. La verdad es que la mayor parte de la flota humana tenía razón. Aquí, escondido en el enorme Júpiter, campo magnético y cinturones de radiación.
La radiación era lo suficientemente intensa como para cegar. Sensores del Consejo. Y las naves humanas estaban diseñado para operar en entornos que mataría a la mayoría de las especies. Habían sido esperando durante días en condiciones que convirtió la órbita de Júpiter en una trampa mortal. Para cualquier otra persona. Todos los barcos comienzan a moverse. En posición, ordenó Chen. Cuando ellos se darán cuenta de que los engañamos y lo harán. Atrás. Y esta vez, tenemos que golpearlos. Lo suficientemente duro como para que lo piensen 2 veces. Sobrevolver una tercera vez. El teniente James Rodríguez se sentó en él. Cabina de su casa, uno de los 300 pequeños naves de ataque ocultas entre las de Júpiter. Lunas. Tenía 23 años, recién llegado. La academia, y absolutamente aterrorizado. La espera había sido la peor parte. Sentado en la zona de radiación durante días. Preguntándose si el blindaje de su nave. Espera. Me pregunto si sobreviviría. La batalla que se avecina. Todos los luchadores. Esto es. Comando de vuelo. Una voz llegó a su La flota enemiga ha regresado. Están trayendo todo esta vez. Casi 500 barcos ahora que los recogieron. Refuerzos. Formen su escuadrón. Líderes y prepararse para el lanzamiento. James sintió que sus manos temblaban. 500 barcos contra. ¿Qué? Quizás 70 naves humanas y 300 luchadores. El cálculo estaba mal. Iban a morir, pero peleamos de todos modos. Porque la tierra estaba detrás. Ellos porque rendirse significaba esclavitud. Porque eso es lo que hicieron los humanos. Ellos. Luchó contra probabilidades imposibles y de alguna manera. Sobrevivió. Lanzamiento del Escuadrón Rojo. La orden. Vino. James empujó a su luchador hacia adelante. Uniéndose a la corriente de pequeñas embarcaciones. Emergiendo de la sombra de Júpiter. Más adelante. La flota del Consejo se estaba desplegando en formación masiva, lista para barrer a través del sistema y destruir todo lo que encontraron. La flota humana atacó desde 3 direcciones a la vez. Las naves capitales surgieron de Júpiter. Cinturones de radiación. Los cazas invadieron de las lunas exteriores y los misiles lanzados desde plataformas ocultas dispersas. En todo el sistema. Armas que tenían sido preposicionado y esperando en silencio. La batalla era un caos desde el primer segundo. James siguió su líder del escuadrón a través de una lluvia de fuego defensivo. Su objetivo era un transportista municipal que estaba lanzando sus propios luchadores. Su cabeza temblaba con voces gritando advertencias, llamando objetivos, gritando pidiendo ayuda. Perdió pista de su compañero en algún lugar del confusión. Un luchador del Consejo apareció frente a él. James reaccionó por instinto. El entrenamiento reemplaza al miedo. Él disparó. El enemigo explotó. No lo hizo. Tener tiempo para pensarlo antes de las 3. Aparecieron más. Rojo 7, tienes 2. En tu cola. Alguien gritó que era su indicativo de llamada. James lanzó su caza. En un giro que le hizo ver todo como un túnel. Los barcos que los perseguían lo siguieron, pero no podía igualar su maniobrabilidad. Los combatientes humanos eran más pequeños y rápidos. Construido para el combate atmosférico en un mundo donde la presión del aire podría aplastar a la mayoría. Especies. En el espacio, eran como insectos enojados. Imposible de aplastar. Dio un paso atrás y se puso detrás de uno de sus perseguidores. Disparó. Los escudos de la nave se derrumbaron bajo él. Agresión a su conductor masivo. Estaba a punto de volver a disparar cuando se produce una explosión masiva. Iluminó el campo de batalla que se avecinaba. Capitán. El barco de Sara Okonkwo, el Indomable, había sufrido daños catastróficos. James
Observó con horror como el destructor. Atmósfera y escombros que se arrastran, dirigidos. En un crucero de batalla del Consejo. Ella no estaba tratando de escapar. Ella estaba acelerando hacia la nave enemiga. Todos. Barcos, Soyo Konkuo. Su voz llegó. Por el canal general. Ha sido un honor. Cuida la tierra por nosotros. Él, indomable, un barco que transportaba 300 miembros de la tripulación, embistieron el consejo de batalla. Crucero a toda velocidad. La explosión fue visible en la mitad del sistema. Ambos. Los barcos desaparecieron en una bola de energía nuclear. Fuego. James sintió lágrimas en su rostro, pero no tuvo tiempo para llorar. Más. Los enemigos venían. Él siguió luchando. La batalla duró 6 horas. Humano. Los barcos sufrieron terribles bajas, pero dieron peor de lo que recibieron. Usaron armas nucleares, algo que el Consejo, considerado demasiado peligroso y impredecibles, desplegaron aviones autónomos, drones que cazaban naves enemigas sin misericordia. Usaron pulso electromagnético, armas que sobrecargaron el sistema neuronal. Interfaces que la mayoría de las especies alienígenas utilizan. Conectarse con sus barcos. Y ellos. Luchó en la zona de radiación alrededor. Júpiter, un lugar donde habitan la mayoría de las especies. Sufría de ceguera sensorial y fallos del sistema. Para los humanos, era solo otro entorno hostil para sobrevivir. Cuando la flota del Consejo finalmente se rompieron y se retiraron, dejaron atrás más de 200 buques de guerra destruidos. La flota humana había perdido 39 barcos y innumerables combatientes. El costo fue terrible. La victoria fue real. Almirante Chen se quedó parado en su puente dañado mirando. Según los informes de víctimas, casi 20.000. Muerto. El capitán Okonkwo y toda su tripulación. Tripulación. El teniente Rodríguez y otros 400. Pilotos de combate. Miles más heridos. Y esta fue solo una batalla. Señor, estamos recibiendo informes de nuestros equipos de ataque. A través del espacio del Consejo. Su primer oficial dijo en voz baja, la operación Ragnarok es procediendo según lo previsto, pero el almirante. Hemos perdido 5 barcos más en esos operaciones, y ahora estamos recibiendo inteligencia de que el Consejo es movilizando armas Borldreaker, planeta. Asesinos. Están planeando destruir Tierra, aunque les cueste todo. Marcus miró hacia él. Estrellas, en los restos que flotan en espacio, en la forma masiva de Júpiter colgando. A lo lejos. En la inteligencia. Llegó a través de canales codificados transmitidos por un extraterrestre simpático que se arriesgó. Todo para advertir a la humanidad. El Consejo estaba construyendo plataformas rompedoras de mundos en órbita alrededor de 3 estrellas diferentes. Sistemas. Armas antiguas prohibidas por tratado que se está elaborando desde hace 500 años. En secreto. Cada plataforma podría descifrar un corteza del planeta, convirtiendo un mundo vivo en una roca muerta. La Tierra tuvo 96 horas antes de que las plataformas alcanzaran el fuego. Posición. El almirante Marcus Chen se reunió. Su personal de mando en la sala de guerra del Venganza. Holográfico. Las pantallas mostraban las ubicaciones de los plataformas rompedoras de mundos del Consejo. Despliegues militares y la dispersión. Fuerzas humanas a través de la galaxia. Las matemáticas. Fue brutal. No tenían suficiente barcos para destruir las plataformas y defendamos la Tierra. Necesitamos poner fin a esta guerra. Marcus dijo en voz baja. No solo ganar un batalla, terminarla por completo. Si dejamos que el Consejo se reagrupa y seguirán viniendo. Seguirán construyendo armas para destruir. Nosotros
Necesitamos quitarle su capacidad. Hacer la guerra. Estás hablando de... Atacando a Celtar Prime, su primer. Dijo el oficial. El planeta más defendido. En la galaxia. Estoy hablando de cortar. De la cabeza de la serpiente, Marcus. Respondió. El liderazgo del Consejo está en ese planeta, su comando central. Su poder político. Si capturamos o, si lo destruyen, el Consejo se derrumba. Las especies miembros estarán demasiado ocupadas discutiendo sobre la sucesión para coordinar ataques contra nosotros. Señor, necesitaríamos todos los barcos que tener. Otro oficial protestó. Eso. Deja la Tierra indefensa. Marcus miró. En la exhibición que muestra su mundo natal. Azul y verde y hermoso. Miles de millones de personas que dependen de él para tomar la decisión. Elección correcta. La Tierra tiene planeta. Defensas, generadores de escudos, basados en tierra. Armas. Si el Consejo envía barcos. Allí, mientras no estemos, nuestra gente estará. Tenemos que aguantar. Pero si no lo hacemos, esas plataformas rompedoras de mundos se dispararán. En 4 días. Entonces nada de eso importa. La habitación estaba en silencio. Finalmente, su primera. El oficial asintió. Operación Ragnarok. Todos. O nada. Todo o nada. Marcus. Acordado. 20 horas después, la flota humana saltó. En el sistema Celtar. 62 buques de guerra. Miles de combatientes y todos los marines. Podían prescindir de ellos. Surgieron de más rápido que la luz. Viajes ya en movimiento. A velocidad de combate ya disparando. El Consejo tiene miedo. 17 especies, Marcus. Dijo mientras se reproducían las imágenes. 17. Civilizaciones que podrían haber. Contribuyó a la galaxia. Todo destruido. Por el Consejo en quien confiaste para que te mantuviera seguro. Y se suponía que éramos el número 18. La reacción en toda la galaxia fue inmediato y explosivo. En docenas. Mundos. Estallaron protestas. Especies miembro. Exigieron respuestas. Algunos de los miembros del Consejo. Los propios comandantes militares se negaron a seguir las órdenes posteriores. En el Consejo. Cámaras en Celtar Prime. Besrat. Vio la transmisión en una pantalla. Su rostro contraído por la rabia. Tienes. No destruyó nada, dijo Alá. Marines que lo custodiaban. Solo tienes. Comprobado que eres exactamente lo que dije. Eras. Peligroso, violento, incontrolable. La galaxia verá esto. Y te temerán. Te exigirán. Tu destrucción. María Santos miró al exalto. Canciller. Quizás. O quizás recordarán que nosotros. Tenía el poder de destruir tu capital. Y no lo hicimos. Podríamos haber caído. Golpes cinéticos desde la órbita y girados. Esta ciudad en un cráter. Podríamos haber. Mató a todos los miembros del Consejo. Pero nosotros. No lo hicimos. Te capturamos a ti en su lugar. Nosotros. Seguía las reglas de la guerra incluso cuando los rompimos porque no somos los monstruos que nos hiciste parecer. Besrat. No tuve respuesta a eso. Durante los siguientes 72 horas, la galaxia se transformó. 23. La especie se retiró formalmente de la Consejo, declarando su independencia. Otros exigieron una reforma inmediata. La estructura militar del Consejo se derrumbó. A medida que las flotas de diferentes especies se retiraban. Para defender sus propios intereses. Las plataformas Borldreaker fueron confiscadas por fuerzas neutrales antes de que pudieran ser activado. La flota del almirante Chen se unió. Ahora por barcos de otras especies que habían cansado de la tiranía del Consejo, asegurado. El sistema Celtar. Pero el costo ha sido terrible. 54.000 humanos murieron. Naves enteras. Y sus tripulaciones perdieron
escuadrones de cazas, que ya no existían, marines que nunca volvería a casa. Marcus se encontraba en la gran cámara, ahora, convertido en puesto de mando militar, mirando los nombres que se desplazan por una exhibición. Tantos muertos, tantas familias. Destruido. ¿Y para qué? Por el derecho. Ser tratados como iguales. Por la libertad. Existir sin la bota de alguien en su cuello. La embajadora Elena Vázquez llegó el 3 días después de la batalla. Miró a su alrededor. Las salas del consejo ocupadas con mezclas. Emociones. Allí era donde había pasado años intentando negociar la paz. Ahora, era un edificio conquistado. Lo lograste, le dijo a Marcus. Ganaste la guerra. Yo no quería ganar una guerra, respondió Marcus en voz baja. Quería respeto, dignidad, paz. En cambio, obtuve. Miles de mi gente fueron asesinados y convertidos. La humanidad en lo que estábamos intentando. Para demostrar que no éramos conquistadores. No. Elena dice que el hábitat orbital de Yerin flotaba en el espacio neutral. Un anillo masivo, de metal y vidrio que había servido como lugar de encuentro para diplomáticos de 300 personas. Años. Ahora albergaba los más importantes negociaciones en la historia galáctica. Representantes de 68 especies se reunieron en el gran salón, discutiendo, debatiendo, y tratando de construir algo nuevo a partir de las cenizas del viejo orden. Embajador. Elena Vázquez se situó en el humano. Mesa de la delegación, mirando hacia él. Seres reunidos. Algunos la observaban con curiosidad, otros con miedo, algunos con abierta hostilidad. Ella entendió todas esas reacciones. La humanidad había roto el más grande de la galaxia. Un gobierno poderoso a través de la violencia. Ahora tenían que demostrar que querían la paz. El acuerdo del mundo de la muerte comenzó. Su voz que se transmite a través del audio de la sala. Los sistemas no tienen por qué basarse en el dominio humano. Se trata de igualdad. Durante demasiado tiempo, el Consejo decidió que especies merecían derechos y que merecían la esclavitud, que merecía protección y cuál merecía exterminio. Ese sistema está muerto. Estamos aquí para construir algo mejor. El representante de Celtari se puso de pie con su plata. La piel capta la luz. ¿Mejor? Tú. Invadieron nuestra capital. Mantienen nuestra líderes prisioneros. ¿A esto le llamas paz? Yo. Llámalo justicia, respondió Elena con calma. Sus líderes ordenaron la construcción de armas destructoras de planetas dirigidas a la Tierra. Destruyeron sistemáticamente a otros 17 civilizaciones. Crearon un sistema donde el poder hizo lo correcto y luego se quejaba cuando alguien demostraba ser más poderoso. ¿Quieres hablar de invasión? Hablemos. Hablemos de los 47 años que la humanidad pasó bajo ocupación municipal. Hablemos sobre el 8,42 civiles que murieron a causa de su barco. Se quedó allí y observó. El Celtari se sentó abajo, pero su expresión permaneció hostil. Otro representante se puso de pie. Kelvara del Yalaran, una especie conocida por su neutralidad y sabiduría. ¿Qué? ¿Qué garantías pueden ofrecer los humanos? ¿Cómo podemos? Sepa que no se convertirá en lo que el Consejo era. Elena había esperado esta pregunta. Era la cuestión central que se resolvería. Determinar si la paz era posible. Nosotros. Proponer una nueva Asamblea Galáctica con representación igualitaria para todos los miembros. Especies. Ninguna especie obtiene un estatus especial. Ninguna especie tiene poder de veto. Decisiones. Se hacen por mayoría de votos con flota de defensa alrededor de Celtar Prime. Contaba con más de 200 barcos. Pero ellos no esperaban un ataque a su capital. No esperaban humanos. Estar lo suficientemente loco como para atacar. Corazón del poder del Consejo mientras que los suyos
El planeta estaba bajo amenaza. Marcus observó la exhibición táctica como la batalla. Desplegado. Naves humanas atravesaron las líneas del Consejo como lanzas, apuntando vasos específicos e ignorando el resto. No estaban tratando de ganar un tradicional batalla. Estaban tratando de crear una corredor hacia el planeta. Naves que se abren paso. Prepárense para el lanzamiento, ordenó. 8. Buques especializados construidos exactamente para esta misión. Se separó de la principal flota. Estaban blindados como tanques y, con forma de balas, diseñadas para una propósito, inserción orbital a través de fuego hostil. Cada uno transportaba 500 marines. Y armadura potenciada. La defensa Celtari. Las fuerzas intentaron detenerlos. Energía. Las armas golpearon los barcos que se estrellaban. Los misiles se dirigen hacia ellos, pero los humanos. Los ingenieros habían estudiado cada grabación de armas del Consejo durante 47 años. Sabían cómo construir una armadura que pueda sobrevivir. 6 de los 8 barcos que se estrellaron lograron llegar. A través de golpearon la atmósfera en velocidades que ponían sus cascos al rojo vivo. Las fuerzas G en el interior habrían matado la mayoría de las especies. Marines humanos atados en arneses antichoque y usar armadura. Diseñado para soportar los castigos de la tierra. La gravedad apretó los dientes y aguantó. La sargento María Santos sintió cada segundo del descenso. El barco se sacudió como si estaba siendo destrozada. Su armadura. Los sistemas médicos le inyectaron drogas para mantenerla consciente bajo el aplastamiento. Desaceleración. A su alrededor, otros 49 marines se preparaban para el combate. 60 segundos para impactar. La voz del piloto crepitó en la calma. María revisó su arma por tercera vez. Tiempo. Un rifle que disparaba explosivos. Rondas lo suficientemente pesadas como para atravesar la mayoría de los materiales. En la gravedad de la Tierra, sería casi imposible conseguir un arma. Llevar. Aquí en Celtar Prime, con su 0,7 gramos, se sentía casi sobrehumana. El barco que se abría paso se estrelló contra el techo del complejo de gobierno del Consejo y se detuvo violentamente dentro del la cámara misma. La escotilla trasera se abrió de golpe, con cargas explosivas. María fue la primera. Salió con el rifle en alto, buscando amenazas. Los miembros del Consejo todavía estaban allí. Cientos de ellos, congelados por el shock. Había estado en medio de una emergencia. Sesión cuando el techo explotó. Ahora, se quedaron mirando a los humanos con armadura, entrando a raudales en su salón sagrado. Nadie. Muévete, gritó María a través de su armadura. Altavoces externos. Este edificio ahora es bajo el control del ejército de la tierra. Fuerzas. Resiste y serás considerados combatientes hostiles. Por un momento, no pasó nada. Entonces, Gran Canciller Besrat se levantó de su trono, con el antebrazo bien abierto. ¿Tú te atreves? Siseo, ¿te atreves a violar esto? Cámara, serás ejecutado por esto. Todos ustedes. Toda su especie será. ¿Será qué? Interrumpió María. Destruido. Ya lo intentaste. Tú. Enviamos 500 naves para destruir la Tierra y nosotros te vencí. Tú construiste Borldreaker. Plataformas y estamos aquí de todos modos. Tú. Ya no puedes hacer amenazas. Señor Canciller. Usted perdió. Más marines entraron en la cámara. De otros barcos que habían hecho una brecha. Aterrizó en todo el gobierno. Complejo. El sonido de disparos de armas se hizo eco de otras partes del edificio, mientras las fuerzas de seguridad intentaban resistir y fueron rápidamente desbordados. En órbita, el almirante Chen observó la transmisión táctica. La flota de defensa del Consejo estaba en caos. Algunos barcos intentaban romper
a través de proteger a su gobierno. Otros se estaban retirando, no queriendo. Fuego sobre su propia capital. La flota humana aprovechó la confusión, destruyendo plataformas de defensa orbital y asegurando la posición sobre la ciudad. Tierra. El equipo informa que las cámaras del Consejo están. Seguro, su oficial de comunicaciones. Anunciaron que han capturado a Ig, el canciller Besrat y otros 43 altos cargos. Funcionarios. Marcus se permitió respirar un poco. Alivio. La primera fase estaba completa. Ahora venía la parte más difícil. Transmitido en todos los canales. Ordenó. Es hora de que la galaxia aprenda. La verdad. El mensaje salió a través de cada red de comunicación en el Consejo. Espacio. El rostro del almirante Chen apareció en miles de millones de pantallas en cientos de mundos. Gente de la galaxia, comenzó. Durante el último mes, sus líderes han. Te dije que la humanidad es peligrosa. Que somos salvajes que debemos ser controlados o destruidos. Nos pintaron como monstruos. Pero quiero mostrarte algo. La pantalla cambió. A grabaciones extraídas del Consejo. Propios archivos seguros. Archivos que habían sido clasificados durante siglos. Marcus sabía. Los encontré en la base de datos del gobierno. Durante el asalto. Las grabaciones. Mostró el primer contacto con otras especies. De mundos de muerte. Seres que habían. Evolucionaron en planetas hostiles que mostraron. Señales de ser demasiado agresivo. También. Peligroso. La grabación mostró lo que el Consejo les hizo lo que hicieron. Exterminados silenciosamente. Enteros. Civilizaciones borradas porque hicieron. Se construyeron protecciones para los derechos de las minorías. En la carta. Y la fuerza militar. Que el VAR presionó. ¿Quién controla las armas? ¿Quién garantiza la paz? Un mantenimiento de la paz conjunto. Fuerza, dijo Elena. Barcos y personal. De múltiples especies que sirven juntas. Ninguna especie puede dominar por sí sola. Y nosotros. Proponemos una transparencia total. Todos. Despliegues militares. Todas las armas. Desarrollo. Todas las decisiones importantes se tomarán. Registro público. No más programas secretos. No más agendas ocultas. El debate. Continuó durante horas, luego días, luego semanas. Todas las especies tenían preocupaciones. Todas. La delegación tenía demandas, pero poco a poco, dolorosamente, encontraron un punto común. El juicio contra el gran canciller Besrat tuvo lugar. Lugar en un patio especialmente construido. En el hábitat de Yerin. Los jueces vinieron. De 5 especies neutrales. Los fiscales incluyeron representantes. De 3 civilizaciones que habían sido oprimidos bajo el gobierno del Consejo. Los abogados defensores de Besrat argumentaron que había estado protegiendo la galaxia de especies peligrosas. La fiscalía presentó pruebas, grabaciones de masacres, documentos ordenando la exterminio de mundos enteros, planes para construir armas de genocidio. La lista de los crímenes fueron tan largos que tardaron 3 días. Solo para leer los cargos. Almirante Marcus. Chen testificó el 4º día. Se sentó en el estrado de los testigos luciendo mayor que tenía 6 meses. La guerra había envejecido. ¿Ordenaste el ataque a Celtar? Preguntó el fiscal. Sí, Marcus. Dijo simplemente. ¿Por qué? Marcus miró. Besrat sentado en el banquillo de los acusados. Silla. Porque el Consejo estaba construyendo armas para destruir la Tierra. Porque ellos ya había matado a miles de los míos. Gente. Porque no nos dieron opción. Podíamos luchar o morir. Elegimos. Pelea. Algunos dirían que tu respuesta fue excesivo. El abogado defensor intervino. Podrías haber negociado. En cambio, invadieron un mundo capitalista. Nosotros
Intentó negociar durante 47 años. Marcus respondió con voz dura. Nos atrapó. En ninguna parte. No se puede negociar con alguien que cree fundamentalmente. Eres un animal. No puedes razonar contigo. Alguien que piensa que el genocidio es una solución aceptable. A veces la única. La forma de detener a un acosador es contraatacar con fuerza. Suficiente para que no puedan levantarse de nuevo. Él, el abogado defensor, siguió adelante. Y. Ahora que has demostrado que puedes golpear atrás, ¿qué te impide convertirte en el próximo tirano? Marcus se quedó callado por un momento. Largo momento. Dolor, dijo finalmente. Pérdida. El recuerdo de cada persona que murieron bajo mi mando. Recuerdo su nombres. Todos ellos. Cada capitán que se hundió con su barco. Todos los marines que no volvió a casa. Cada luchador. Piloto que desapareció en combate. Llevo ese peso y nunca lo quiero cargar. Más. Miró directamente a las cámaras, retransmitiendo el juicio a través de Galaxia. No luchamos en esta guerra porque queríamos poder. Luchamos porque quería sobrevivir, existir sin miedo, criar a nuestros hijos en una galaxia, que los veían como personas, no como monstruos. Ahora que hemos ganado, solo queremos la paz. Paz verdadera. La que todos tienen. Una voz y nadie vive con miedo. El veredicto llegó 3 semanas después. Besrat y su círculo íntimo fue declarado culpable de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Vida sapiente. La sentencia, vida. Encarcelamiento, no ejecución. Elena argumentó a favor de esto. Dijo que matar los convertiría en mártires. Dejándolos. Ellos viven para ver la mejor galaxia que tienen. Si hubiera intentado evitarlo, sería más castigo apropiado. No todos estuvieron de acuerdo. Con misericordia. Muchos querían sangre, pero la decisión del tribunal se mantuvo. El mundo de la muerte. El acuerdo se firmó 4 meses después de la guerra. Terminó. 68 especies se unieron a la nueva Asamblea Galáctica. 23 habían sido parte de el antiguo Consejo pero eligió la reforma. Resistencia. 45 eran recién independientes o nunca había sido parte de ninguna galaxia. Gobierno. El tratado incluía disposiciones que lo cambiaron todo. Representación igualitaria para todas las especies. Prohibición de armas y armas destructoras de planetas. De destrucción masiva. Mantenimiento conjunto de la paz. Fuerzas con tripulaciones mixtas obligatorias. Gasto militar transparente y despliegue. Protección para el desarrollo. Civilizaciones de la explotación. Reparaciones a las especies perjudicadas por la Antiguo Consejo y una disposición especial. Reconocimiento de que las especies de entornos hostiles. Los mundos merecían los mismos derechos y respeto como cualquier otro. La firma. La ceremonia tuvo lugar en la Tierra. Fue la primera vez que la mayoría de las especies exóticas visitó un mundo de muerte. Muchos fueron aterrorizados. Sus trajes ambientales. Pitidos de advertencia sobre la gravedad. La presión atmosférica. La agresiva. Microorganismos. Pero llegaron de todos modos. Elena estuvo en el escenario en Ginebra, mirando a los delegados reunidos. Detrás de ellos, a través del edificio. Enormes ventanas, las montañas de la tierra se elevaban. Hacia el cielo. Hermosa y mortal y casa. Hoy, hacemos una promesa, ella. Dijo que ninguna especie se enfrentará. Extinción por ser diferente. Que no. La civilización será destruida por viniendo de un mundo duro, esa fuerza. No significa tiranía, y la paz no. Significa sumisión. Hoy, elegimos ser mejor de lo que éramos. Ella firmó el documento primero, su mano firme. Luego, cada delegado se adelantó y añadió su marca para la historia.
Almirante Marcus Chen observaba desde el fondo del salón. Él había rechazado un asiento en el escenario, diciendo: era un soldado, no un político. Pero Elena se había asegurado de que él estuviera allí. Él necesitaba ver esto. Necesitaba saber que las muertes no habían sido en vano. Después de la ceremonia, caminó por las calles de Ginebra. La gente lo reconoció, y mantuvieron la distancia, sin estar seguros de si él quería que se acercaran. Encontró un parque tranquilo y me senté en un banco, mirando. En las montañas a lo lejos, una joven se acercó vacilante. Ella llevaba un uniforme militar con él, insignia de la nueva misión conjunta de mantenimiento de la paz. Fuerza. Insignias humanas y alienígenas una al lado de la otra. Lado. Almirante Chen preguntó. Solo. Marcus ahora, dijo. Me jubilé hace 2 meses. Soy la teniente Sara Rodríguez. Su hermano era James, piloto de combate. Él murió en Júpiter. Marcus se palpó el pecho. Apretar. Recordó el nombre. Rojo 7. 23 años. Lo siento, dijo él. Palabras que se sentían inadecuadas. Quería. Gracias, dijo Sara. James solía. Envíame mensajes. Justo antes de la guerra. Estaba asustado. No creía que pudiéramos ganar, pero dijo que si no peleábamos, los niños del futuro crecerían como esclavos. Él dijo que algunas cosas valían la pena morir por ellas. Sacó una foto que mostraba a una joven hombre con una sonrisa brillante. James Rodríguez. Antes de la guerra. Antes del miedo y la luchando y el fuego consiguió su deseo. Sara continuó. Su sacrificio significó algo. Los niños de hoy crecerán libres. Humanos y extraterrestres viviendo juntos. Aprendiendo juntos. Él murió por eso. Todos lo hicimos y quería que supieras que estamos. No lo voy a desperdiciar. Mi generación. Vamos a construir la galaxia que él luchó por. Marcus miró a su joven. Su rostro se parecía mucho al de sus hermanos y se sentía lágrimas en sus mejillas. Que sea bueno. Él dijo en voz baja. Haz que valga lo que ellos pagado. Lo haremos, prometió. 3 años. Después de terminar la guerra, la primera unión. Se inauguró una academia militar en Marte. Humano. Y cadetes alienígenas entrenados juntos. Aprendiendo los idiomas de los demás. Culturas y estilos de lucha. La instalación fue diseñada para acomodar especies con diferentes condiciones ambientales. Necesidades. Había zonas de alta gravedad para los humanos y las zonas de baja gravedad para las especies de mundos más apacibles. Instructor Chen enseñó historia y tácticas militares. Él se había sorprendido cuando le preguntaron, pero Elena lo convenció. Alguien necesita para enseñarles por qué luchamos, dijo, y cómo asegurarnos de que nunca tengamos que hacerlo. Lucha de esa manera otra vez. En su primer día, un cadete extraterrestre hizo la pregunta.